RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Vamos a conversar con Rui Guerra, que es vocero de la Asociación de Colegios Privados de Ayacucho. Rui, muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, señor Fernando Calmel. ¿Cómo está? Qué gusto. Agradecido por la oportunidad de poder conversar. No, por favor, Rui, es un gusto tenerte. Rui, mira, queremos empezar por un tema acá. Hablamos de que los empresarios somos de todos los tamaños y hay micro y pequeños empresarios, sobre todo los más grandes, los que más somos en el Perú. Pero en el Perú hay un estigma normalmente de algunas clases políticas o de personas que quieren hablar, y cada vez que hablan los colegios privados, ¿no? Hacen referencia como que a los grandes colegios privados de Lima, y muchas veces a ustedes no se toman en cuenta de que son micro y pequeños empresarios de la educación. Cuéntanos un poco, Rui, cómo son los colegios privados en Ayacucho, quiénes son ustedes y cuántas personas tienen en la asociación. Pertinente a la observación que hizo, señor Calmel, con respecto a los colegios, ¿no?, que cobran pues 1.500, 3.000 hasta 5.000 soles, creo, de pensiones, que son los colegios de la clase A, ¿no?, socioeconómica A. Nosotros atendemos en Ayacucho a las clases C, D, ¿no?, que son, las pensiones están entre 180 soles hasta 420 soles más o menos. Entonces hay una gran diferencia. Lo malo es que en el tema de las normas y las leyes nos han puesto en un solo saco, ¿no? Y nosotros estamos haciendo de tripas corazón, como se dice, y viendo pues la manera de poder dar este servicio, que lo hacemos de vocación, ¿no? Porque, como entenderá usted, en el periodo de pandemia nos cogieron de un momento a otro en una cuarentena, tuvimos que regresar a nuestras casas y desde las casas implementarnos. Nosotros en el lapso de 48 horas, 72 horas hemos implementado las clases virtuales. Y en este periodo pensábamos que el Estado nos iba a ver como a sus aliados, ¿no? Y una vez más nos hemos dado cuenta que el gobierno, en lugar de ayudarnos, nos enfrentó a los padres de familia, haciéndonos una campaña mediática en los grandes medios de comunicación nacional, poniéndonos pues al frente de los padres de familia, prácticamente obligándonos a bajar los precios con una ley que salió, el decreto legislativo 1476, a través del cual inclusive teníamos que mostrar la estructura de costos, cosa que es inaudito e inconstitucional. Sin embargo, pese a todo eso, hemos salido adelante, hemos implementado las clases virtuales, ¿no?, la gamificación, es decir, hemos hecho uso de la creatividad y hemos, cierto, al comienzo fue un poco difícil porque era una curva de aprendizaje que había que recorrer, pero sin embargo, bueno, al cabo de estos 2 años, pues nos hemos vuelto expertos en ese tema también, y como dicen, en las crisis crece, ¿no? Y efectivamente fue así. Hemos aprendido esto del dominio de la tecnología de la información y la comunicación, usando fundamentalmente estos medios del Internet, en diferentes plataformas que también aparecieron, que no conocíamos y que sin embargo estaban a la mano. Y también parece que estas plataformas han ido mejorando, porque al comienzo había muchos problemas, sin embargo se ha ido avanzando en ese tema, ¿no? Entonces, pero al cabo de estos 2 años hemos regresado ya para la presencialidad en este año, con el natural temor, ¿no?, porque veníamos de estar aislados, más que todo cuidando a los chicos, y con la normativa que también sacó el Ministerio de Educación respecto a los protocolos de salud, ¿no?, y la atención también en semipresencialidad, en estas 3 opciones, ¿no?, semipresencialidad, presencialidad y virtualidad, que al comienzo todavía se quería mantener, pero sin embargo, bueno, poco a poco en estos primeros días de clase ya se ha implementado, ¿no?, de manera proactiva, como solemos hacer, porque vuelvo a decir, disculpe usted la falta de humildad quizá, pero somos el sector más aguerrido de la educación, ¿no? Y es así. Inclusive el Ministerio de Educación, en ese nefasto decreto legislativo 1476, nos impuso la carga horaria de 2 horas para inicial, para primaria,
por día, ¿no? 4 horas para secundaria en 2 tandas, pero nosotros teníamos que rebelarnos de alguna manera y hemos salido inclusive de esa normativa, hemos trabajado 6 hasta 7 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque no queríamos perjudicar, porque el avance curricular, el avance de los contenidos está en proporción directa a la cantidad de tiempo que se invierte. Sin embargo, el Ministerio de Educación parece que no entendía eso y nos obligaba a trabajar en periodos muy cortos. En el sector público han trabajado así, con la brecha digital que se tiene, y lamentablemente estamos viendo ahora las consecuencias de esa decisión inaudita y escasa de sabiduría, ¿no? Finalmente ahora... Efectivamente, ¿no? Como dices, Rui, ha habido un proceso en el que inicialmente el gobierno parecía estar en contra de los niños, en contra del desarrollo de la educación, como dices tú, los colegios privados, como los que tienen ustedes en Ayacucho, pero a nivel nacional, la mayoría de los colegios privados atiende y están ahí porque los padres no quieren llevar sus hijos al colegio público, porque la educación no es buena y en los privados, en la gran mayoría, siempre hay excepciones, por supuesto, pero no hay por qué generalizar, se recibe mejor educación que en el colegio público. Y efectivamente, como dices también, el recorte de horario parecía que quien daba esas cosas nunca en su vida había enseñado, no conoce los colegios ni siquiera en temas de aprendizaje y afectó muchísimo a los niños. Quiero que me cuentes un poco más sobre esa recuperación, sobre cómo fue el proceso de adaptación en el que llevaron, lo has mencionado ya, pero qué tanto costó reconvencer a los padres y qué tanto desgraciadamente tuvieron que no hacerle caso a normas que no los permitían trabajar. Sí, en efecto, mire, tanto para empezar el periodo de pandemia con la cuarentena como ahora para el retorno, siempre hay un poco de freno, ¿no? Porque somos seres humanos, somos pasibles de poder enfrentar el miedo, entonces eran situaciones nuevas, pero cuando se hacen las cosas con un alto nivel de vocación de servicio, realmente se puede avanzar. Ahora a estas alturas ya hemos perdido el miedo y gracias a Dios, ¿no? Y menciono a Dios porque efectivamente ya se está yendo, parece, la pandemia. Inclusive me ha dado alegría ayer ver las noticias que en los Estados Unidos ya prácticamente se ha declarado que ya no hay la pandemia. En el Perú también está siendo así, acá en el lugar donde vivo, en Ayacucho, también estamos y con 1, a veces no hay contagios por día, muertos ya no hay hace varios días. Entonces esto nos alienta a seguir trabajando de manera esforzada como lo hemos venido haciendo antes, ¿no? Pero con la situación que hemos encontrado estudiantes, que generalmente los que vienen de colegios públicos están totalmente desfasados, ¿no? Y ahí el pésimo criterio que se maneja en el Ministerio de Educación, en el sentido de que, por ejemplo, a los estudiantes, fíjese esta sola figura, un estudiante que estaba en segundo de secundaria, que concluyó el 2019 en segundo de secundaria, el 2020 debiera estar en el tercero, el 2021 en cuarto y ahora este año en quinto. Estos estudiantes de los colegios públicos, lamentablemente, por esas irregularidades, brechas digitales, no les alcanzaron las tablets que les ofrecieron, etcétera. Lamentablemente ha pasado estos 2 años y están totalmente desfasados. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estamos recibiendo estudiantes de segundo de secundaria sin haber estudiado bien, o inclusive hasta estamos obligados a recibirlos, porque así está en la normativa, a los que han estudiado desde segundo de secundaria para quinto de secundaria, se están saltando olímpicamente tercero y cuarto de secundaria. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, y eso ocasiona pues una heterogeneidad en los niveles académicos, ¿no? Nuestros estudiantes están homogéneos, pero los que vienen de los colegios públicos, lamentablemente estamos viendo esa desfase. Y lo malo es esa falta de agilidad que tiene el Ministerio de Educación para resolver estos problemas. Nosotros hemos presentado en los primeros días de marzo un documento al Ministerio de Educación que pedíamos una de las cosas, por ejemplo, porque nos habían dicho que tenía que haber todavía el distanciamiento social de 1 metro dentro de los salones. Pedimos el 100% y felizmente fuimos escuchados, ¿no? Porque el que habla también es secretario nacional de organización de la Asociación Nacional de Colegios Privados. Y a través de esta organización hemos presentado esa propuesta.
Y otro también hemos presentado la propuesta que, al menos en los colegios públicos, para tratar de recuperar, se tiene que trabajar hasta los sábados. Si a nosotros nos dan esa facultad, podríamos recuperarlos a estos chicos de alguna manera, que están de los chicos que vienen de los colegios públicos, para tratar de nivelarlos. Y también creo que es conveniente que en los periodos de vacaciones, en enero y febrero, también se tiene que utilizar esos tiempos para recuperarlos a esos chicos. Porque si no hacemos esto, lamentablemente no se va a avanzar. Aparte que también se tiene que hacer un reajuste en la currícula nacional, más que todo en los colegios públicos. ¿Por qué? Porque ellos no han avanzado, hay mucha heterogeneidad, vuelvo a decir, hay desniveles, unos que han avanzado, otros que no. Entonces, lamentablemente, eso también tiene que haber un reajuste. Si no se hace eso, estamos enseñando en el aire. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ha habido un retraso muy, muy fuerte, como dices tú, se tiene que aprovechar, pero el gobierno muchas veces dice, el Ministerio de Educación no, es responsabilidad de la UGEL dice que no, y se empiezan a tirar la pelota y al final, efectivamente, nadie se hace responsable por la educación que reciben nuestros hijos por parte del Estado. Y el Estado está obligando a las personas que realmente quieren una mejor educación para sus hijos, llevarlos al sector privado, y eso no debería estar sucediendo. Hay que tomar en cuenta, como dices, no solamente la pandemia, sino la huelga de maestros del 2017, o sea, ya hay una generación que viene perdiendo, esos chicos que tú dices que están en quinto de media ahora, han perdido casi 3, 4 años de educación. Entonces, lo que entiendo, la complejidad y qué pueden hacer ustedes, o sea, porque si entra un niño y como efectivamente el Estado tiene este sistema de que no se les puede evaluar y además los pasan sin haber logrado los objetivos de colegio, y hay un montón de penalidades que han puesto como si la vida fuese siempre algo regalado, cuando la vida tienes que cumplir metas, pero para el Ministerio de Educación parece que hay que regalar las cosas a los niños y mal acostumbrarlos. Cuando llegan al colegio privado, no les alcanza a ustedes en los horarios. ¿Cuál es la relación con los padres? ¿Cómo les explican eso? Porque yo sé de primera mano que los colegios privados trabajan muy cercanos a las APAFAS, a las asociaciones de padres de familia. Son un equipo el que lleva adelante la educación. ¿Cómo hay que explicarles o qué cosas alternativas están generando ustedes para poder nivelar estos pobres chicos que han perdido todos esos años de educación? Bueno, nosotros ya desde hace muchos años, cada vez que viene un estudiante de una institución, generalmente pública, porque también hay colegios privados que también efectivamente tienen sus dificultades, lo normal es hacerle un diagnóstico situacional al estudiante, ¿no? Y por eso se le toma la prueba de ingreso o de entrada. Entonces, ahí uno se da cuenta en qué nivel está el estudiante y sobre esa base establecemos pues, un plan de trabajo, ¿no? Para hacerles la nivelación o los reforzamientos si es que se merita según el caso. Entonces, se hace ese tipo de trabajo y ahora lo estamos viendo que es mucho más difícil cuando un estudiante, como le digo, viene con los conocimientos de hace 2 años, ¿no? Que han perdido estos 2 años. Entonces, recuperar en poco tiempo lo que se debiera haber trabajado en estos 2 años es muy difícil. Sin embargo, no por eso, y además por la normativa, no los podemos abandonar. Y fíjese una cosita más que yo quería tocar, señor Calmes, si me permite, es el tema del abandono del Estado que sufrimos los colegios privados y los padres de familia. ¿Sabe usted que en el artículo 17 de la Constitución está contemplado la posibilidad de que el Estado asuma, ¿no?, el financiamiento de los padres que hayan quedado en una situación de vulnerabilidad económica o insolvencia económica? Entonces, sin embargo, nosotros también planteamos esto al Ministerio de Educación, entonces con el señor Vizcarra, para que esta posibilidad se diera, y se ha dado en otros países, el llamado bono educativo o ticket educativo, de manera que a esas personas cuyos hijos están en colegios privados, pero cuyos padres no tienen la posibilidad de seguir manteniendo las pensiones, porque hay que pagar, lógicamente, entonces que puedan ser financiados los estudios en estos colegios privados, con un bono, con un ticket educativo. Lamentablemente no hemos sido respondidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Y más al contrario, fíjese, precisamente en el año 2020 y en el 2021 hemos recibido 2 decretos, el decreto de urgencia 002 y el decreto supremo 005, que son normas leoninas, draconianas, ¿no?, que han establecido sanciones terribles a los colegios privados, como si fuéramos los enemigos de la educación, como si fuéramos personas que estamos angurrientas de dinero, ¿no? Entonces,
Y fíjese, por ejemplo, nada más le digo, no es posible que se multe a una institución educativa privada por no informar el cambio de director dentro de un plazo establecido con la suma de 230.000 soles. O sea, simplemente por no informar. ¿Qué colegio privado que está cobrando una pensión, ¿no?, de 200, 300 soles puede pagar 230.000 soles de multa? Es imposible. Este es un ejemplo, ¿no? Y lamentablemente nos hemos encontrado con eso, y no solamente eso, también desde este año ha comenzado a hacerse la exigencia de las condiciones básicas, condiciones que en realidad no tienen nada de básico, porque nos están pidiendo prácticamente que derrumbemos nuestra infraestructura educativa para cumplir con las normas técnicas de infraestructura educativa, que son, por decir menos, inalcanzables, ¿no? O sea, no se puede cumplir. Por ejemplo, la altura del techo al piso tiene que cumplirse determinadas dimensiones. Se tiene que tumbar paredes, se tiene que abrir pasajes, pasadizos, según las dimensiones que se están estableciendo. Y aparte de eso, miren, no sé a qué sector empresarial usted que trabaja este tema, ¿no? Y muy bien, lo felicito por esta oportunidad que nos dan los empresarios de tener una tribuna. ¿A qué sector empresarial se le dice, garantízame los sueldos y los gastos de tu empresa por 5 años? No, es imposible. Ahora, a nosotros nos están obligando con este decreto supremo 005 que garanticemos todos los gastos por 5 años. Quiere decir que estas normas han sido hechas, ¿no?, por gente que está obedeciendo ya a intereses de oligopolios, ¿no? Porque para no poder cumplir con esto se van a tener que cerrar las instituciones educativas, y la educación básica regular privada va a tener que quedar en manos de aquellas cadenas de colegios que van a tener la capacidad económica de poder cumplir de repente con eso. Efectivamente, Eso ¿no? de verdad es... Efectivamente hay ahí, Rui, algo muy importante, ¿no? Primero lo que decías, efectivamente en algunos países el Estado, como en la Constitución está escrito, y eso es una mentira que viene repitiendo, la Constitución dice que la educación es un deber que tiene que cumplir el Estado con sus ciudadanos. Implementaron medidas que efectivamente apoyaban a los colegios privados con el bono educativo y cosas que se llamaban de esa manera, pero en este país efectivamente lo que dijeron y saltaron hasta el grito al cielo algunos fue no, porque la empresa privada es dañina, nos quiere matar, ¿no? Entonces hay un grupo de personas que están en contra de la empresa privada pensando, como dices tú, que solamente existen las grandes empresas, en el caso de colegios, estos colegios de sector socioeconómico A, o las cadenas de colegios que existen también en el Perú, y dejan de lado al micro y pequeño empresario. Pero ahí es donde se responde también estas medidas que están exigiendo. El Estado te pone multas leoninas y les está pidiendo tumbar los colegios, cuando el Estado debería decir, señores, usted es un colegio privado, lo podemos ayudar y financiar para que con el plazo del tiempo usted se vaya acomodando a la normativa, porque queda claro que hay que tener los espacios adecuados, pero no se le puede pedir a uno de la noche a la mañana, y pasa en muchísimas de las industrias. ¿Cuál es el principal problema, fuera de esta cantidad de cosas que nos has mencionado, de cómo el Estado los está mandando a la quiebra? Y nuevamente hago la aseveración, no creo que sea por parte de otros empresarios privados, sino es por parte de un mal entendimiento de cómo funciona el sector empresarial al que ustedes pertenecen. ¿Cuál es el problema más grave que tienen ustedes ahora, fuera de todo esto, que ya son muchísimos? Después de estos 2 años en los que hemos pasado una situación muy difícil a nivel económico también, porque hubieron padres de familia que no podían pagar las pensiones, teníamos que rebajar, otros padres se fueron a los colegios públicos, y como había virtualidad los han recepcionado, y ahora recién se abre todos los problemas, ¿no? El caso de los estudiantes que han ido a los colegios públicos, finalmente no han podido encontrar las vacantes y ahora están saturados en los espacios que tienen los colegios públicos. Sin embargo, al empezar este año nos hemos encontrado ya con la aplicación de estas condiciones básicas y una sobresaturación, ¿no?, de trámites burocráticos, informes que tenemos que presentar al AUGEL, ¿no? De cada cosa hay que estar informando. Y en lugar de que nosotros estemos preocupados, dedicados
a la atención de la calidad de las clases, ¿no? De nuestros estudiantes, etcétera, tenemos que estar preocupados, están informando cada cosa en el tema de gestión ambiental, en el tema de salud, de seguridad, ¿no? Todas estas cosas, y ahora nos están haciendo un seguimiento pormenorizado a través de una plataforma que han implementado que se llama Simon. A través de esa plataforma tenemos que estar informando permanentemente, hasta pasando lista al personal, y informar esto también al OGEL. Es decir, se ha convertido la institución educativa privada casi en una dependencia del Estado, ¿no? Entonces, estamos dependiendo de estos funcionarios a quienes que tenemos que estar informando. Y eso nos sustrae esa libertad de empresa que debiera de haber. Nosotros tendrían que confiar en nosotros. O sea, el caso es de que el Estado debiera vernos a nosotros como aliados. No tendría que vernos a nosotros como personas de las cuales se debe desconfiar. Y ahí está el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Pese a que tenemos todas las otras dificultades, tener que cumplir con todas estas cosas. Efectivamente, como dice Ruy, efectivamente, y cuando muchas veces el Estado no se preocupa porque las instituciones públicas cumplan lo mismo que le exigen al privado, ¿no? Y ese es el gran mal humor que tenemos los empresarios de todos los sectores, y nada, en verdad, mira, se nos ha acabado el tiempo, pero te comprometo a que me mantengas informado y poder entrevistarte nuevamente en los cambios que se vengan dando en la educación, porque los colegios privados, y eso le tiene que quedar claro a todas las personas, son micro y pequeños empresarios, pero no están ahí por buscar la riqueza, están ahí por buscar la riqueza educativa, que desgraciadamente el Estado no la puede cumplir a través de las escuelas públicas, y por eso se abre la necesidad, y cuando hay oferta, hay demanda, y cuando hay demanda, hay oferta. Y esa es la realidad. En este caso... Y fíjese, señor Carmel, ¿sí? Nosotros marcamos de alguna manera el levantar el estándar de la calidad, porque si usted analiza todos los datos estadísticos de las evaluaciones a las que se someten tanto colegios públicos como privados, nosotros estamos por encima del promedio. Es decir, nosotros estamos levantando para arriba el estándar que hay a nivel nacional. Y nosotros, aparte de eso, por esta competencia que hacemos al Estado, hacemos que el Estado también de alguna manera se preocupe por mejorar su calidad. Es decir, ¿qué pasaría si pasan tractor a todos los colegios privados y nos cierran? Para empezar, tendría que asumir toda esta carga, que es más o menos el 25% de los colegios a nivel nacional, tendrían que asumirlo el Estado. Y sobre eso tendrían que también ver la manera de cómo generar esa competencia entre las instituciones públicas. Que no lo harían. Seguramente no se haría. Exacto, no lo harían. Que no lo harían, y efectivamente has dicho, Ruy, algo muy importante. La competencia en un libre mercado genera que quien ofrece un producto, en este caso es educación, sea cada vez mejor, porque eso es lo único que nos desarrolla como seres humanos. Si no competimos contra nadie, lo que pasa es lo que vemos en el Estado, que como dices tú, tiene no es monopolio, pero tiene la gran mayoría de colegios y la gran mayoría de estudiantes del Perú van a escuelas públicas, y desgraciadamente, como no compiten con nadie, porque igual les pagan los sueldos, igual les pagan los salarios, igual están ahí, la calidad desgraciadamente se ha venido a menos, y son ustedes, los empresarios de todos los tamaños, que se dedican a la educación, a la formación de las nuevas generaciones del Perú, los que deberían tener una cancha clara en la cual trabajar. Y por eso, Ruy, te comprometo, por favor, para que me sigas y me mantengas al tanto y poder estar siempre acá en La Voz del Pueblo Empresario, tener la voz de los empresarios de los colegios privados. Ha sido realmente un gusto tenerte, Ruy, y seguiremos conversando sobre este tema. RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar.